Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 246 con un invitadazo. Por supuesto, una voz y un querido amigo nuestro de la comunidad, el doctor Silvino Vergara Nava, que por supuesto no necesita, la verdad, grandes presentaciones, ¿eh? Pero bueno, pudiéramos decir, además de que de todo su tarjeta curricular que no necesita ninguna credencial adicional. Bueno, pues licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, dos seminarios de doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, pues actualmente vive, sufre, llora, se actualiza, por supuesto, excelente maestro, académico, escritor, y desde 1997, bueno, pues su propio despacho de consultoría contención de la ciudad de Puebla. Y pudiéramos seguir hablando, pero pues la verdad es que me siento muy contento de recibirlo el día de hoy aquí en su casa, la comunidad Orfe. Ya lo estábamos extrañando y pudimos pues coincidir con esta, pues con este, pues yo diría, con esta propuesta de reformas. Qué mejor que mi querido doctor Silvino para platicarnos de esto pues, bueno, pues sí estamos preocupados, pero estamos tratando de ocuparnos con este tema, este contexto de las reformas al Código Fiscal de la Federación, entendiendo o partiendo, si me lo permite mi querido Silvino, pues tratar de que la propuesta intente o logra armonizar al Código Fiscal de la Federación con la reforma al artículo 19 de la Constitución, de alguna manera esta prisión preventiva oficiosa eh, para delitos relacionados, pues ya sabemos que ahora con falsos comprobantes fiscales que de pura broma decimos, bueno, no lo son, porque pues la autoridad los aprueba, los bendice, los certifica, los palomea, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que se van a, como dice luego las propuestas, se considerará, haremos de cuenta que son falsos. Y por supuesto, pues la propuesta de reforma intenta fortalecer pues las herramientas del SAT para combatir pues estos esquemas complejos de evasión fiscal que conocemos, eh, eh, detener a contribuyentes que sean o que usan personas morales para realizar pues, operaciones indebidas de alguna otra manera. Y bueno, incorpora la modernidad o la parte procesal o los procedimientos para transparentar la actuación de la autoridad fiscal y fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes. Pero de esto que estoy contextualizando, pues yo mejor me pongo a tomar mi clase con mi querido amigo Silvino para saber si en realidad pues lo va a lograr de alguna manera la autoridad, o me encanta el tema, ¿no? Yo no sé si persecución fiscal o fiscalización fiscal o extorsión fiscal o recaudación fiscal, ¿cómo le podríamos llamar a todo bueno, a lo que se va a empezar a dar todos los días, el combate a estos comprobantes fiscales falsos, este requisito para los FDIs, si me permites, por supuesto, yo también voy a tomar nota de todo lo que yo voy a aprender siempre de ti, mi querido amigo, pero esta presunción de falsedad,
esta nueva facultad express, esta nueva facultad de comprobación, esta eminente cancelación de sellos o en el emisor, ¿no? Y esta suspensión, como le llaman, o restricción, como le llama el propio código, y la propia cancelación como consecuencia en el receptor del comprobante. Quiero tratar de contextualizar algo que nos preocupa mucho y qué mejor que tú, mi querido amigo y maestro, para explicarnos pues todo esto. Así que, a ver, mi querido doctor Silvino Vergara, qué mejor invitado, créanme, de lujo, el tamaño de este abogado para que nos vaya, pues no solo contextualizando, sino pues previniendo, actualizando de alguna otra manera, a ver dónde estamos parados, cuál es el punto de partida, cuál será el punto de llegada. Intentaremos poder lograr qué le espera al contribuyente, porque estoy muy preocupado porque ahora aparentemente tendríamos que revisar cada factura que expedimos, no solo recibir el comprobante, sino, no sé si estás de acuerdo, creo que eh, no, o estiran el tema de la existencia o el tema de la materialidad, ya no propiamente al receptor que hace la deducibilidad de la erogación, ¿sí? A partir de lo estrictamente indispensable, a partir de la efectiva existencia, a partir de acreditar materialidad, sino que se van desde el origen de la emisión, tratando de, permíteme, porque tú eres mi maestro, tratar de impedir, castigar, ¿sí? Prácticamente poner en off, ¿sí? De una manera tajante, directa, no sé si exacta, pero desde el emisor. Así que mira, yo me callo, voy a aprender, pero te agradezco mucho que me permitas dar este contexto para ver cómo lo podemos entender. Así que el doctor Silvino, por con nosotros, que, ay, pues mira, vean, no, no es sencillo el tema, pero él siempre lo hace de alguna otra manera, nos lo explica de tal manera que podamos comprenderlo de una manera que lo difícil lo podamos comprender de una manera más sencilla de lo que parece. Así que, mi querido amigo Silvino Vergara Nava está aquí con nosotros, mi querido doctor. Silvino, gracias por haber aceptado para la comunidad y conversando con Orfe, pues tu excelentísima presencia, querido amigo. A ver, platícanos, a ver si yo estoy dando un contexto erróneo. A ver, platícanos, Silvino, gracias. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Te agradezco, como siempre, la apertura. Lo platicamos ya desde hace un buen rato que queríamos aquí participar y es un honor para mí estar aquí en tu organización, en Orfe, que la verdad cada día se va cimentando mejor, sobre todo por un tema técnico, ¿no? Que yo creo que ese es el tema que hay que desarrollar. Y bueno, pues le quisimos poner ahí con tu equipo el tema de los contribuyentes acorralados, ¿no? Porque precisamente pareciera, como bien lo comentas en este extraordinario resumen, pues que pareciera que los contribuyentes están acorralados. Sin embargo, nos ganó un poquito el tiempo porque resulta que queremos platicar pues de algunos temas relacionados con la defensa del particular, la defensa del contribuyente en términos de lo que viene con el Código Fiscal, pero Ujú, diríamos que nos ganó un poquito el tiempo porque resulta que pues ya hay una reforma autorizada, ¿no? Yo creo que uno de los temas que quisiera yo empezar con ese para que nos quede claro, porque bueno, pues en todos los medios, salvo contigo, todos los medios hacen mención de que se reformó la ley de amparo, que se va a reformar, que están las ujú, discusiones, y en realidad el tema es que se reformó la ley de amparo, sí, efectivamente, y se publicó el jueves pasado, ¿no? El jueves anterior se publicó ya la reforma. Empiezan precisamente las primeras ujú, reformas al Código Fiscal, ¿no?
En realidad no nada más es la ley de amparo, sino que se reforma en lo que ustedes mejor que yo lo saben, y tú particularmente, pues se reformó el Código Fiscal de la Federación, se reformó la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Y entonces, pues el primer tema tiene que ver con que ya hay unas reformas establecidas. Ya propiamente existe una reforma que ya está vigente pues del día viernes, ¿no? Si se publicó el jueves, pues ya empezó a funcionar, a estar vigente a partir del día viernes pasado. Esta reforma al Código Fiscal de la Federación, que propiamente lo que establece esta reforma al código, pues es en realidad una serie de regulaciones que impiden de alguna forma pues la defensa, sobre todo de dos situaciones, en aquellos recursos de revocación, vamos a hablar del código y del juicio de nulidad, en aquel recurso de revocación o juicio de nulidad que se haya interpuesto por uno, por aquellos actos del procedimiento de ejecución que en esos actos del procedimiento de ejecución, pues resulta que estamos ante la presencia de actuaciones que lleva a cabo el particular defendiéndose de esas gestiones de cobro de créditos fiscales que ya están resueltos en contra. Como ya tiene Ujú. resuelto en contra el crédito fiscal, pues entonces lo que sucede es que llegan a notificar el mandamiento de ejecución, llegan a embargarle bienes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el particular llega el mandamiento de ejecución, lo impugna, llega el embargo, lo impugna, llega el nombramiento del interventor, perdón, del perito evaluador, lo impugna, llega el peritaje, el avalúo propiamente dicho, el avalúo y lo impugna. ¿Va a rematar los bienes la autoridad? Pues nunca. Entonces, en realidad, si lo vemos, esta reforma tiene que ver con facilitarle, allanarle el camino a la autoridad, pues para acercarse al cobro de los créditos fiscales. Pero yo digo acercarse más, no cobrarlos, porque una cosa es acercarse y otra cosa es cobrarlos. El asunto es que todos aquellos asuntos que estén en amparo, que estén en un recurso de revocación, que estén en un juicio contencioso administrativo, donde el particular promovió pues estos actos de gestiones de cobro de la autoridad y que de alguna forma son de créditos fiscales que ya quedaron firmes, ya sea porque se interpuso el medio de defensa o porque no se dio tiempo para interponerlo, no se pudo interponer o lo que fuera, bueno, pues todos estos asuntos pues ya no van a proceder. A partir del viernes, si presentamos esos medios de defensa, como regla general, ¿no? Ya después veremos si da tiempo las excepciones, pero como regla general, pues ya no van a proceder. ¿Eso qué hace? Pues que allana el camino a la autoridad, pues para que pueda de alguna manera evitarse el que estén con todos esos medios de defensa, retardando el cobro de los créditos fiscales. Allana el camino a la autoridad para cobrar, digamos, ¿no? Para facilitar el cobro, más no para cobrar. Y bueno, pues también aprovecharon, pues en el tercero transitorio de esta disposición, pues esta disposición también va a aplicar, Carlos, para los asuntos pues que ya están en trámite. Y los asuntos que ya están en trámite, salvo que ya exista un derecho adquirido en ese procedimiento, pues Ujú. esto se va a aplicar la disposición procesal, perdón, la disposición precisamente de estas reformas, que son disposiciones procesales. Entonces, con esto, pues habría que tomar en consideración dos temas importantes, sobre todo en particular sobre lo que viene siendo aquellos juicios que también que están en proceso y que no se les ha dictado una resolución, una sentencia y aquellos recursos que también están en las mismas condiciones. Y luego el otro punto adicional es los que se han promovido solicitando la prescripción de los créditos fiscales, artículo 146 del código, y que pues negaron la prescripción y que también están ya sea en un amparo, en un recurso o en un juicio, todos los que tengan que ver con la solicitud de prescripción que fue negada, pues todos aquellos ya no va a proceder el medio de defensa y también va a aplicar retroactivamente. Y en el caso de la retroactividad es donde nos quisiéramos detener, si me permites un poco, para después hablar del otro tema tan interesante que es las operaciones inexistentes. Pero en el tema que estamos platicando, pues el problema principal se da en el asunto de que hay aplicación retroactiva o no. Si leemos el artículo tercero transitorio de la reforma esta que se publicó el jueves pasado, pues todo daría a entender que no existe esa posibilidad, digamos, de decir que son disposiciones que hablen de afectación a derechos adquiridos. El problema que tenemos actualmente, pues es que hay una interpretación, podríamos decir, incorrecta de lo que son estas normas procesales, porque si analizamos la clasificación procesales y la clasificación vigente,
pues las normas procesales se dividen en tres: normas de competencia, normas con las atribuciones de la autoridad, las cuales se pueden aplicar de manera inmediata; normas que tienen que ver con el trámite, es decir, las normas de procedimiento, y aplicar desde el momento en que entran en vigor, las que establecen un trámite, un procedimiento; y las normas de garantía, ¿no? Las leyes procesales, que se dividen en tres, ¿no? Que estas normas de garantía pues son las que establecen precisamente aquella certeza, aquella certidumbre jurídica en cuanto a la procedencia de la acción, en la procedencia del medio de defensa, en este caso en la procedencia de la excepción, la estrategia de cómo se plantea en un medio de defensa esas, pues digamos, esa defensa propiamente del particular. Y entonces, pues las normas que sí se pueden aplicar inmediatamente son las de competencia. Pensemos, por ejemplo, cuando cambia el Tribunal de Justicia Administrativa el nombre, anteriormente Tribunal Fiscal de la Federación, cuando cambia a Tribunal Fiscal de Materia Fiscal y Administrativa, bueno, pues es una norma de competencia que puede entrar en vigor inmediatamente y no pasa nada. Pues que establecen que va dirigido ahora el nombre de de otra autoridad, que cambian, por ejemplo, las salas, la denominación de las salas regionales, bueno, pues son de trámite y esas finalmente entran en vigor y no están afectando a nadie. Pero cuando hablamos de las normas de garantía, son aquellas normas procesales que establecen precisamente la procedencia de los medios de defensa de los particulares. Esas son las que no pueden aplicarse retroactivamente. Habría que analizar si yo he interpuesto un recurso, incluso un día antes de que entrara en vigor esta ley, se tendría que aplicar esa disposición. Ahí sí afectaría a los derechos. Queramos que también se permite que ya Ujú, está admitida la demanda, que ya existe el emplazamiento y resulta que todavía no se dicta la sentencia, desde luego, pero que estamos en el procedimiento. ¿Se puede aplicar en esa sentencia dictar un sobreseimiento? Pues no, porque afectaría ujú, una norma de garantía. Lo mismo que en un juicio de amparo. Entonces, para poder entender las normas de procedimiento hay que clasificarlas. La teoría general del derecho, la teoría del proceso permite esa clasificación: normas de competencia, normas propiamente de procedimiento o de trámite y normas de garantía. Creo que aquí el tema es que se están vulnerando estas normas de garantía, porque mi defensa era ujú, hace un año, hace 3 días, ¿no? O hace 6 meses, pues en los términos en cómo estaba prevista la disposición. Entonces, aquí pues nos topamos con un problema muy grave, ¿no? Que tendría que ver con una aplicación retroactiva de la ley. Si lo entendemos desde ese punto de vista y salvo su mejor opinión, ¿no? El tercero transitorio que habla de esta medida, pues también entonces tendríamos que toparnos con otro problema. ¿Y cuál sería el otro problema? Pues el otro problema es si hay una aplicación retroactiva tan ujú, manifiesta como se está dando en este caso. Los jueces, los magistrados, los tribunales, la propia administraciones de jurídicas estarían en condiciones de aplicar este tercero transitorio, o basados en el control difuso de la Constitución tendrían que desaplicarlo. Si hay un juez, una sentencia que se tiene que dictar, desaplicaría el tercero transitorio porque hay una contravención al artículo 14 ujú, constitucional. ujú, Desde luego que tendría que ser de esa manera, ¿no? El control difuso de la Constitución. Que en México nos metimos en ese problema, pues a partir de que, o si queremos llamarle problema jurídico o solución, como queramos llamarle, pero bueno, nos metimos en el tema de el control difuso de la Constitución, pues gracias al reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana en diciembre del 98. A ujú, partir de diciembre del 98, que se aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues nos tuvimos que aceptar las sentencias de la Corte Interamericana, y la Corte, donde la sentencia más profunda que se ha dictado desde el punto de vista del sistema jurídico, la más importante de todas, que todos ustedes mejor que yo la conocen, que es la de Rosendo Radilla Pacheco, pues establece precisamente la obligación en México de establecer el control difuso de la Constitución. Por eso la Corte, pues tuvo que, en julio del 2011, pues tuvo que acatar esa jurisprudencia y bueno, pues hablar del control difuso de la Constitución. ¿Esto qué nos obliga? Pues nos obliga a decir que hoy los tribunales, los magistrados, los jueces de amparo, pues están obligados entonces a darle preferencia al artículo 14 constitucional que al artículo tercero transitorio. Habrá que ver qué sucede ahora con estas sentencias que estén esperemos. pendientes así es, esperemos, ¿no? Que están pendientes de dictar, porque pues Ujú, finalmente esa sería la primera causal de violación que se podría cometer, si es que el artículo tercero, pues en realidad se aplica y se desaplica, se olvidan del artículo 14, ¿no? Que ese va a ser un tema hijo, interesantísimo,
ujú, y de controversia, ¿no? ¿Habrá control difuso ujú, de la Constitución o no ujú, habrá control? ¿Entenderemos que las normas de procedimiento se clasifican en tres o ya ni nos acordamos de esa norma de procedimiento que ujú, lo estudiamos en la licenciatura y que pues ya todo se nos olvidó? Entonces, ese es otro tema que habría que considerar. Y en la parte práctica, en realidad, ¿qué es lo que pasa con esta reforma? En la parte práctica, lo que sucede es que hoy estadísticamente, yo creo que ese es el tema más de una situación estadística que más que una cuestión jurídica, estadísticamente la autoridad fiscal tiene que demostrar que está ganando muchos juicios. ¿Y cómo vamos a demostrar que hay muchos juicios en estas condiciones? Carlos, yo como creo. claro. Claro, yo creo, Carlos, que aquí el tema es, si a lo mejor soy demasiado excesivamente, digamos, dramático, pero yo creo que por lo menos va a ganar 1 millón de asuntos con esto. Entre recursos, entre amparos, entre juicios contenciosos. Si se aplica el tercero transitorio, una gran cantidad de sobreseimientos, desechamientos, lo que corresponda procesalmente, ¿no? En donde los particulares se los van a desechar, y por eso decía yo al principio, y con esto cobrarán. Es un tema más de estadística que en realidad de cobro. ¿Cuántos contribuyentes Ujú, desafortunadamente pues están en estas condiciones, ¿no? Y bueno, tú mejor que yo, incluso en los cursos que ustedes nos hacen favor de impartir, pues sabemos que el contribuyente no ve el buzón tributario y no estoy diciendo las grandes, los contribuyentes de a pie, las grandes empresas, entre que ujú, Carlos es el responsable, no es ujú, Silvino, es Pedro, es Juan, nadie ve el ujú. buzón y nos meten gol. ¿Y eso qué implica? Pues que empiecen ahí un peregrinar de impugnar la notificación por buzón, que vean cómo le hacen para entrar al fondo del asunto, que si metemos una reconsideración administrativa y andamos dando patadas de ahogado. Al final del camino, el problema que se da es que hay muchos asuntos que desafortunadamente están como créditos fiscales firmes y que lo único que queda es estar presentando este tipo de medios de defensa. Esto ya lo detectó la autoridad, pues eso es obvio, no es la gran ciencia, ni están inventando el hilo negro, ¿no? Como ya lo detectó la autoridad, pues lo que hizo en la reforma es decir estos casos, sobre todo en los que hay embargos para remate, porque en los otros no habría, no sería de esa manera, un embargo de cuentas bancarias no aplicaría, un embargo sobre bienes en cuanto a que embarguen el propio dinero tampoco aplicaría, ¿estamos de acuerdo? El embargo de cuentas por cobrar tampoco aplicaría, pero en el caso del embargo de que embargan la máquina, embargan los inmuebles, embargan los equipos de la empresa. En esos es en donde se está, digamos, esa discusión, que no llegan al remate. Por lo tanto, ¿cómo le hacemos para por lo menos facilitar llegar a la convocatoria de remate? Pues con esta reforma. Y con esta reforma, estadísticamente, ¿qué va a pasar? Yo creo que en enero vamos a tener una respuesta de que más o menos una gran cantidad impresionante de juicios, de recursos, de amparos van a Sí, resolver las autoridades, pues digamos, diciendo, ya lo gané. Por eso decía yo al principio, una cosa es que digamos, pues digamos que tengamos la posibilidad de adelantarnos o de allanar el camino a recaudar y otra cosa es recaudar, porque también el problema es cómo le hacemos para tratar de recaudar. Ahora, son tantos los asuntos que ya están en términos de prescripción, Carlos, son tantos los asuntos que están como créditos fiscales firmes que el asunto es que llegaron hasta una reforma de la ley de amparo, del recurso, del juicio. En vez de encontrar, digamos, el origen del problema, lo único que estamos haciendo es ponerle una aspirina para que el que está por morir, ¿no? El moribundo no se nos muera. Y en realidad nunca buscaron el origen. ¿Cuál es el origen de todos estos créditos fiscales, Carlos? Yo creo que eso nunca lo vieron en la propuesta de esta reforma. Y este problema, ¿cuáles son? Uno, las ujú, presuntivas de la autoridad, ¿no? Que la sí, autoridad presume que 2 más 2 son 6 y hazle como quieras. El asunto de las presuntivas, el asunto del buzón tributario que lo ibas a ver tú, lo iba a ver yo, nadie lo vio, se nos fueron los plazos. El asunto sí. No me del atiendes, problema. no me atiendes. Nadie Claro. lo atiende, ¿no? Luego el otro asunto es, hay que reconocerlo, la mala defensa, la mala asesoría, que también hay que tener en cuenta eso. El otro asunto es la corrupción, por eso se generan esos créditos fiscales. El otro asunto también tiene que ver con que se reformó el artículo 28 el 6 de marzo del 2020, el 28 constitucional. Ya no hay condonación de impuestos, ya no hay condonación porque los buenos no se forman a condonar y a los ricos que son malos son a los que se les condona. Por lo tanto, prohibimos la condonación de impuestos. Y eso es lo que pasó en el artículo 28 constitucional. Por eso ya no hay programas de regularización como en el tema de Peña Nieto o en la época de Calderón,
que pues pagabas el 20% de la deuda y te ibas a tu casa, ¿no? Lo que necesitamos son contribuyentes sanos, contribuyentes que generen más impuestos y no clasificar los contribuyentes en contribuyentes deudores, que son contribuyentes de tercera, ¿no? Y contribuyentes de primera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando ya no hay programas de condonación? Pues se juntan estos créditos fiscales. Y luego lo peor, pues es el asunto del COVID. Hay que recordar que en el COVID murieron mundialmente más personas que en la Primera Guerra Mundial. Y resulta que en un problema tan dramático como fue el COVID, pues en este país no hubo apoyo de absolutamente nada. ¿Qué pasó? Cada quien se rascó como puede. Tú y yo conocemos empresas que se quedaron prácticamente acéfalas porque el representante legal murió, la Sí. socia que era una esposa, un esposo, qué sé yo, murió, el hijo murió, agarró la batuta, pues el sobrino agarró la batuta otro, y pues resulta que ahora tienen créditos fiscales de 2020, de 2021, porque nadie pagó los impuestos, no había ni cómo pagarlos, los corrieron de los centros comerciales, y bueno, todo esto es una bola de nieve que ha originado una gran cantidad de créditos fiscales que efectivamente tienen perdido los contribuyentes por todas estas razones y otras más, que al final en vez de resolver el problema, pues cuando iban con los abogados, cuando iban con los asesores fiscales, pues ¿qué es lo que hacían? Pues impugna el embargo 20 veces, peleate por la prescripción y todo esto pues le hacía, digamos, mosco a los tribunales, todo esto estorba a los tribunales porque no allana la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda recaudar más fácilmente. Entonces, Hazla cansada, hazla cansada. así es, hazla cansada, que pierda, que se espante y entonces que vaya y se forme y a ver qué hace, ¿no? Y entonces el asunto es que esta reforma tiene muchas cosas, ¿no? Pero desde este punto de vista, digamos, de la defensa fiscal, pues tenemos un tema bien delicado con esta situación que estamos comentando, que viene siendo precisamente, pues el allanarle el camino a la autoridad, pero lo que digo, una cosa es... Insisto, una cosa es allanarle el camino y otra cosa es recaudar. Aquí lo que están haciendo es allanarle el camino. Todavía falta un camino muy largo para recaudar. Mientras, pues yo creo que nos quedaríamos con la tarea de profundizar sobre la clasificación de las normas procesales y también sobre el control difuso de Mm. la Constitución. ¿Qué pasará con el Sí. control difuso, no? Y eso, pues, es un tema ahí que ya está vigente, ¿no? Entonces, de esta plática, digamos, de la primera parte, que diríamos, bueno, el contribuyente acorralado en el Código Fiscal, pues hay algo que ya está vigente, que ya hoy que estamos a miércoles, pues ya es el día a día, que yo imagino que ya van a empezar a llegar notificaciones de desechamiento de recursos, de sobreseimiento de juicios de amparo, de juicios de nulidad, y pues ahí está Sí. el camino, ¿no? La teoría del derecho, el derecho procesal fiscal, que nos tendrá que dar la respuesta a todo pues a todo este tema, ¿no? Y luego el otro tema también, Carlos, pues tiene que ver, antes de llegar a las operaciones inexistentes, pues hay un tema ahí preocupante, que es el artículo 115 ter del Código Fiscal, que como bien decías, bueno, pues está incrementando la comisión de los delitos, ¿no? Y ahí tenemos el artículo 115 ter, que establece que el que presente escritos con hechos falsos o quien presente pruebas falsas, pues va a ser sancionado penalmente, ¿no? Va a ser sancionado penalmente y que incluso esto va a poder generar un daño para la autoridad fiscal. Al generar un daño para la Eh, autoridad fiscal, pues está terrible porque entonces van a tratar de cobrar a través de los juicios penales, ¿no? Entonces, Fíjate, lo, tipificar como delito, ¿no? Sanción. Sí, ¿no? Sancionable con 3 a 6 años de prisión a quien, fíjate, a sabiendas, declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en el Código Fiscal. y fíjate, cualquier procedimiento del Código Fiscal puede ser un escrito libre, un Claro, recurso de claro. revocación. Tú mejor que yo sabes cuántas ocasiones llegan estos cuestionarios en el tema de las auditorías, donde hacen cuestionarios de materialidad. Y a ver, dime a quién contrataste y por qué lo contrataste y cuál fue la relación y cómo fue la razón de negocios y quién fue con quien tuviste más relación y cómo los conectaste y cómo te entregaban el producto y cómo te entregaban el servicio y con quién te veías en la prestación de... Todas esas preguntas tan capciosas que te dan, que de alguna manera, la verdad, con todo respeto, cuando no se contestan con un asesor fiscal, pues la primera pregunta se contradice con la respuesta 3, la 3 con la 8, y entonces habría que ver que tú mismo te estás contradiciendo, y pues eso habría que ver si es un error o si es una falsedad a sabiendas, ¿no? Cuando el citar a lo mejor incluso el simple RFC incorrecto
es haberlo citado por un simple error mecanográfico o en realidad es una cuestión que a sabiendas de que de que lo hice en un dato falso, pues lo estoy dando a conocer. Entonces, ese tema va a representar muchos problemas. Habrá que tener ahora demasiado cuidado con los escritos, qué es lo que se dice en los escritos, cómo se dice, el asunto de que Así desde es. luego, como siempre, justos pagan por pecadores, porque me imagino que va a haber muchos contribuyentes que falsifican papeles, falsifican documentos, pero hoy están castigando pues al contribuyente de a pie, ¿no? Al contribuyente que en muchas ocasiones presenta los escritos de buena fe. Fíjate que algún día me tocó, Carlos, ver un escrito que un señor ya estaba harto de las invitaciones y entonces puso, mire, autoridad, lo primero que le quiero manifestar, y lo dijo por escrito, digamos, lo primero que le quiero manifestar es que yo nunca he tenido ni la más mínima intención de cumplir con mis obligaciones fiscales. Madre santa. O sea, lejos de decir nunca he tenido la mínima intención de no cumplir, le puse de cumplir con mis obligaciones. Vamos, yo creo que cuando selló el documento era para que lo hubiera agarrado la policía, porque pues estaba ya hasta infragante y diciendo que nunca cumple con sus obligaciones. Errores de redacción, errores simplemente de redacción. Errores de que pues tú contestas las primeras preguntas, porque tú eres el asesor, Carlos, y yo que soy el contador, pues yo contesto las otras. Y entre unas y otras hay contradicciones. Eso será un error simplemente, o la autoridad va a decir que fue lo que bien comentas a sabiendas, ¿no? Y ese terma del 115 ter que empezó a circular el año pasado y que estuvo en los medios ahí circulando y que pareciera que no pasó nada, ¿no? Pues hoy, desafortunadamente, no pasó nada porque ninguno de los legisladores lo leyó. Hoy ya pasó la propuesta a la Cámara de Senadores, tengo entendido, y pues yo creo que en la Cámara de Senadores poco se va a hacer al respecto de ese tema que estamos mencionando. Entonces, otra situación que va a complicar Ay, mucho el que la más le defensa del preocupa, particular. el que más le preocupa, me parece, al empresario que debe dinero por obvias razones, pues si no ya lo hubiera pagado, pues es la reforma al recurso de revocación. O sea, estos dos causales de improcedencia. Ahora se defiende la autoridad y donde dice, bueno, pues son actos que el contribuyente manifieste obviamente desconocer, son créditos fiscales firmes, dice, o prescripción de créditos fiscales. Ya no le hagan, hombre, pues ya dejen hombre, ya no tienen para dónde. Solo se trata de esto. ¿Tú qué opinas, Silvino? Pues yo opino que es un tema, como lo platicamos, es un tema estratégico, más que nada para que la autoridad pueda tener estratégicamente o estadísticamente, mejor dicho, ¿no? Estadísticamente tener más asuntos ganados, que yo creo que todos esos se van a ganar por decreto, por así decirlo, ¿no? Y que lo que habíamos comentado, yo creo que el problema es que nunca se tomó el origen. ¿De dónde viene el origen de todo esto? Pues el origen viene Mm, de que a nadie se ayudó en el COVID. Hay auditorías claro, de 2020 y 2021. Algún día platicamos, Carlos, el tema respecto a que si era procedente auditarle a los contribuyentes 2020. ¿Dónde queda el que ante lo imposible nadie está obligado? ¿No? sí, ¿Cuántas empresas se quedaron verdaderamente a la buena de Dios? Y sí. desafortunadamente, pues nunca pagaron los impuestos en 2020 y hoy llegan a revisar 2020, 2021, ¿no? Y bueno, Sí, pues están, digamos, de pechito muchas empresas en condiciones de que pues no pagaron nada, se medio reanimaron en 2022, 23 y pues ahí andan arrastrando la cobija. Y pues todos esos créditos fiscales que tenemos ahí abandonados, de asesores incluso que fallecieron, que tú mejor que yo los conoces, ¿no? Que desafortunadamente fallecieron en ese tema, que dejaron aventado el trámite precisamente por una causa de fuerza mayor, de abogados, contadores, despachos que se desintegraron. Hoy tenemos un tema de que muchos despachos, digamos pequeños, ¿no? Pues se regresaron a sus casas, el home office se volvió permanente, ¿no? Entonces todo eso como que no se ha valorado. Todo eso generó créditos fiscales por donde sea. Y créditos fiscales que, como dices, Carlos, pues la autoridad lo ve desde el punto de vista de ya que tantas vueltas le estás dando, si efectivamente me debes, pero también por otro lado, pues el sí, sí, contribuyente no está en condiciones de cubrirlos, ¿no? así lo ve, así lo ve. Oye, ya perdiste. O sea, ahora, obviamente argumenta que pues esta reforma al juicio contencioso administrativo, que incorpora este nuevo supuesto de improcedencia del juicio, dice,
habla de créditos fiscales firmes y vuelve a hablar de prescripción de créditos. Y ahí se defiende. Oye, son créditos firmes y son créditos que ya prescribieron. Esa es la propuesta de reforma. No sé por qué, hombre, se ponen como se ponen. No sé, Así ¿no? es, así es, así es. Y bueno, pues el tema es el antecedente, ¿no? Lo que pasa es de dónde Ese encontramos es toda el esta, tema. ¿no? Ese es Y el luego el tema. otro tema también, yo creo, en este mismo punto, Carlos, yo creo que este punto también tiene que ver con que para cualquier administración pública, no importa de color que sea, siempre ha sido para las administraciones públicas una carga económica muy pesada el Poder Judicial. Estarle pagando al Poder Judicial no saca nada de ganancias, por así Sí, decirlo. Es sí. un gasto excesivamente alto, ¿no? Habría que ver cuánto representa, por ejemplo, el presentar un amparo, el presentar, o sea, los costos que le representan al Poder Judicial, toda la estructura que tiene para tramitar un amparo, un juicio contencioso, un recurso. Y entonces el asunto es que toda esta situación que estamos platicando, todo este tema que estamos mencionando, pues también ha sido que hay políticas públicas que se han implementado para aligerar, pues digamos, el gasto del Poder Judicial. Una de ellas es la reforma del 15 de septiembre, ¿no? El hecho de que, pues, quitamos a estos jueces bajo toda una estructura muy compleja, ¿no? Y pues en vez de que ganen 100 pesos, pues hoy van a ganar 50, ¿no? Que ese es en parte, ¿no? Uno de los efectos de la reforma del 15 de septiembre. Pero esto va más atrás. Esto va también en relación, por ejemplo, a todo lo que se dio con la reforma de 2014, los acuerdos Ujú, conclusivos. Ya no se vayan a ujú. un juicio, vengan aquí conmigo y aquí resolvemos el problema. Vengan a la Prodecon y aquí resolvemos el problema. Ya no se vayan a un juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque los juicios a la autoridad le generan un costo excesivo, la carga de tener los tribunales, ¿no? Y que al final del camino, pues esos tribunales están repletos de trabajo. Juicios que en teoría tendrían que resolverse en un año, se resuelven en 4, en 5 años, ¿no? Y que bueno, pues también tiene que ver este tema con aligerar la carga de los juicios. Yo creo que la reforma del 15 de septiembre, esta reforma de la ley de amparo, va encaminada a que tarde o temprano vamos a empezar a ver, Carlos, que muchos de los juzgados van a empezar a desaparecer porque la gente no va a acudir, ¿no? Hay lugares donde, con todo respeto, pues hay salas regionales que no tienen mucho trabajo, que se están echando aire, por así decirlo, ¿no? Y hay unas que están súper saturadas de trabajo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aligerar esas cargas. Y yo creo que este tema tiene que ver con eso. Incluso el libro que te mandé ahí un WhatsApp para felicitarte de este trabajo que hicieron, el cumplimiento y justicia alternativa ante la fiscalización, ¿no? Que aquí lo tengo, Sí. nada más que no lo tengo autografiado, pero ¿de qué está hablando esta política? Esta política de lo que ustedes aquí acuciosamente analizaron, pues es aligerar la carga de los tribunales. Vente mejor a un Sí, mecanismo de solución alternativa de estas de controversias y tal. Es más, hoy los que conocen del tema, pues saben que hoy está notificando acuerdos el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Para requerirte de que, pues, oye, pues éntrale a los mecanismos antes de que nos vayamos a dictar sentencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no le entras a esos mecanismos de alternativos de solución de controversias, ¿no? Todo esto va encaminado, pues, a aligerar la carga económica, repito, económica de los tribunales, ¿no? Y una de ellas es pues esta reforma que estamos comentando, que hoy pues ya es una realidad, ¿no? Por eso es muy interesante ver qué va a pasar con todos esos juicios. ¿Habrá control difuso? ¿Habrán los magistrados que digan control uf, difuso? ¿O saben qué? Pues yo mejor dicto la resolución y háganle como quieran, ¿no? Pero ese es el tema en esa parte. Y lo que no ha entrado en vigor, pues uno de ellos es el 115 ter, que ya nos hiciste favor de darle lectura, Carlos, que era el que estábamos comentando, este delito que habrá que ver cuál es la frontera entre un error y una falsedad, ¿no? Que ah, el problema es que el error, pues te vas a tu casa, pero la falsedad es todo un proceso penal en tu contra, ¿no? me parece Entonces, que la frontera está en el dolo. y demuestra el dolo, y demuestra el dolo, ¿no? El problema es ese, ¿no? Ahora demuestra si existe o no existe el dolo, que ese también es un tema que ya no vamos a necesitar nada más asesores fiscales, sino asesores penalistas precisamente por esa situación, ¿no? Y muchos contribuyentes van a decir, ¿sabes qué? Mejor ya en este juicio penal yo ya no quiero saber nada de esto, mejor vamos, nos acercamos con la autoridad, pago lo que tenga que pagar y ya me olvido del tema, ¿no? Y aunque me cueste lo que me cueste, pero bueno, yo lo veo, ¿no? Entonces, todas estas pues son más que nada
medidas, primero estadísticas, para que vean que se están haciendo bien las cosas, se están resolviendo los asuntos a nuestro favor, digo, de parte de la autoridad. Y del otro lado, pues también para allanarle el camino a la autoridad a recaudar, que ojo, repito, una cosa es allanarle el camino y otra cosa es recaudar, porque también si analizamos el procedimiento de ejecución, pues el procedimiento de ejecución afortunadamente no ha tenido reformas, Carlos, pero el procedimiento de ejecución es una torpeza para recaudar. En realidad no recaudan, lo que hacen es hacerle imposible la vida a las particulares. Te embargan la cuenta bancaria, la cuenta tenía 100 pesos, el crédito es de 2 millones de pesos. ¿Qué van a recaudar? Nada, pero ahí se O al quedó embargado, revés, o ¿no? al revés, te O bueno, debes al revés dos, pero también, la sí, cuenta claro. tiene cinco, entonces te embargo cinco. Y mientras averigua, ¿no? Y mientras averigua, ¿no? Entonces, el asunto es que yo creo que el problema principal es que no resolvemos el problema de raíz. El inconveniente es que existen créditos excesivamente altos. Tú mejor que yo sabes que cuando entraba un nuevo gobierno, que esto fue a partir incluso históricamente del terremoto del 85, porque se cayó el Tribunal de Justicia, bueno, el Tribunal Fiscal de la Federación, y entonces ahí empezaron los primeros programas de regularización, después con la crisis del 94, el programa de apoyo a los deudores del fisco, el PROAFI de Cedillo, el borrón y cuenta nueva de Fox, ¿no? Y los dos programas transitorios que puso Calderón y el presidente Peña Nieto, pues ya nos habíamos acostumbrado a estos programas y eran borrones y cuentas nuevas, pero también para la autoridad. ¿Ya para qué estamos gastando en juicios, demandas y vueltas a empresas que son un cascarón, que no les podemos cobrar nada? Y que al final hay que estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a esos contribuyentes Ah, y que no representan nada. Y el otro tema, Carlos, el otro ese, tema es ese, que el ese otro quería tema yo que quisiera preguntarte. el otro tema, Carlos, es que muchas veces se crearon estos créditos fiscales desafortunadamente, sobre todo en las entidades federativas, en las secretarías de finanzas, hacer Sí, créditos fiscales gigantes para que tengamos cuentas por cobrar y con eso vayamos al banco y le digamos préstame. Entonces, a ver, yo soy el gobierno de tal estado y mira mis cuentas por cobrar. Todos estos contribuyentes me deben, ¿no? me deben. Y son una pobre, con todo respeto, una pobre panadería, un pobre ferretería, un carpintero que debe 6 millones de pesos, quién sabe de dónde, ¿no? Y entonces el asunto es que como no tiene fecha cierta su contrato, como no tiene materialidad, como tú no me explicas bien la razón de negocios, no te hago deducible el costo de lo vendido y entonces se vuelven créditos fiscales impresionantes. Eso le Impagables. impagables. ¿Y eso qué sucedió? Pues le sirvió a la autoridad para que después fueran cuentas por cobrar. Y bueno, tú mejor que yo como financiero sabes que pues con eso puedo tener una tarjeta de presentación para pedir el crédito que se me antoje, ¿no? Y ese es otro problema, que todo esto, digamos, nunca se atendió, nunca se analizó, y hoy pues estamos metidos en una represión en la cual, como bien comentamos, pues el Código Fiscal te arrincona. Y el escalafón final, pues es, Carlos, el 144 de Código, que hoy a partir de la reforma del 94 siempre se permitía la suspensión cuando interponías el recurso de revocación sin necesidad de garantizar el crédito fiscal. Desde el 94 existe el artículo 144 del Código Fiscal con esa medida, ¿no? Y hoy pues hay que garantizar en un recurso de revocación, en teoría eso va a pasar para Ah, 2026, ¿no? Y bueno, pues el asunto es que la naturaleza del recurso es distinta a la naturaleza de un juicio. Por eso te permite el recurso no garantizar, ¿no? Estás con la misma autoridad, es un ejercicio de un derecho de petición, no hay litis, no hay controversia, es una solicitud que haces, pues para que de alguna manera recapaciten en esa resolución que emitieron. Y que bueno, pues hoy chuscamente pues le decían de confirmación. claro, chuscamente, porque se utilizaba mal, Carlos, porque al final no se resolvía, digamos, ¿qué hacían? Pues apelaban a que el contribuyente se equivocara, apelaban a que el contribuyente se entorpeciera en el juicio, a que se desgastara, y entonces, pues eso, la verdad, no resolvía el problema. Lo que yo creo que el recurso de revocación, hay un libro ahí del maestro Emilio Margain que habla del recurso administrativo en México, y dice que la ventaja del recurso es que se volvía como el cajón de quejas y sugerencias de la autoridad. Mira, ya Carlos presentó un recurso con esto. ¿Ya viste que el error es este? ¿Cuántas órdenes de auditoría tenemos así? 3,000. Revócale a Carlos para que ya no ande dando lata. Corrígete a los nuevos que vamos a hacer, pero no que después
esos 3,000 se vayan a un juicio, generen precedente y después esto es un caos, ¿no? Entonces, el recurso tenía, digamos, ese objetivo que hoy se ha roto, desafortunadamente, y Correcto, que bueno, correcto. pues el tema es, como dices, el recurso de confirmación y hoy el tenerlo que garantizar, pues es una carga mayor, es otro problema adicional que tenemos, ¿no? Y que bueno, pues esto, digamos que se cierra el círculo con también la reforma del 141 del Código Fiscal Ah, que sí, ves que el 141 establece que para garantizar, primero tienes que ver si tienes la capacidad económica para garantizar vía depósito de dinero. Y después, pues ya las demás formas que existen. Y bueno, pues esto lo que va a implicar es que va a ser, pues para muchos contribuyentes muy muy difícil difícil. garantizar, ¿no? Pero bueno, todas esas reformas, si las conjugamos como lo estamos tratando aquí de platicar, pues digamos que generan problemas muy graves para el particular, sobre todo de la certidumbre, pues de seguir haciendo negocios, ¿no? Y no, El tema aquí, y no seguir solo, siempre ser acompañarse de sí, asesores, claro, claro. el empresario. Ya sé que es costoso, pero ya no puedes ser con este tipo de reformas. Quiero aprovechar para preguntarte sobre por la nueva bueno, la nueva facultad de comprobación, porque ya hablamos de la reconsideración administrativa, del recurso de revocación, del límite a la procedencia en amparo indirecto, del recurso de revocación, del juicio contencioso administrativo. Pero háblame esta auditoría express, por favor, si vino. O sea, no va a pasar de 24 días, pero está muy agresiva porque el empresario se puede quedar prácticamente ambos sin operación, Sí, pues cliente fíjate que y proveedor. el antecedente de las visitas de inspección lo tenemos en la época del presidente Salinas, ¿no? Que fue cuando empezaron las verificaciones express de Sí, comprobantes fiscales. Verificaban los comprobantes fiscales, te multaban con el 5 veces el valor del comprobante. Eso fue un éxito. Y como fue un éxito, le adicionaron, artículo 49 del código, pues le adicionaron también verificar el asunto de los domicilios fiscales, ¿no? Verificar los domicilios. Y ya se siguió con una gran cantidad de funciones de que la verificación es express, te notifico ahorita, estés con quien estés, no hay citatorio sí, previo, dame la sí, información. Y bueno, ahí ampliaron esto en la reforma del 2018, que en junio de 2018, que también se dio otra reforma al Código Fiscal pues tú sabes que adicionaron, por ejemplo, el verificar también los controles volumétricos, ¿no? sí, Entonces, bueno, como que hoy hay una salida por ahí de verificar una gran cantidad de cosas y bueno, pues hoy digamos que el colofón es verificar operaciones inexistentes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de todas estas visitas de inspección? Con todo respeto, Carlos, y salvo la mejor opinión de todos los que nos escuchan, pues es que el problema que hay es que se le sigue dando demasiadas facultades al funcionario pues digamos que tiene el contacto con el contribuyente. Y el que tiene el contacto con el contribuyente, pues es el funcionario menor. Y ahí el problema son dos. Uno, o hay una amplia corrupción, o dos, una amplia arbitrariedad. Y entonces, pues yo digo que estoy aquí ahorita en las instalaciones de Carlos y como esto no parece este centro de capacitación, ¿no? Porque a mí me late que es otra cosa, pues mientras te bloqueo los sellos digitales en lo que tú ves si procede o no procede acredita con la materialidad suficiente, con las pruebas que creas evidentes, si aquí sí efectivamente se presta el servicio, porque aquí pareciera que aquí no venden zapatos, aquí no dan cursos, aquí no venden paletas, aquí no, ¿no? Entonces, eso pues yo creo que va a ser demasiada atribución, demasiadas competencias, demasiadas funciones y facultades que se le están dando a auditores, a funcionarios menores, que al final, pues a lo mejor el buen propósito es acabar con la facturación de operaciones inexistentes, pero yo creo que con tanta regulación, Carlos, no sé si tú estés de acuerdo con un servidor, pero con tanta regulación de razón de negocios, materialidad, fecha cierta, pues hoy desafortunadamente están más blindadas las operaciones inexistentes que las operaciones comunes. Porque esta gente que se sí. dedica a esa situación te manda con el notario, te da la materialidad, te da todo y entonces todo eso está perfecto, pero tu operación del día a día es un verdadero inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa operación es una operación comercial que te urge contratar a alguien y que no vas a estar haciendo un contrato, no vas a ir con un notario, no vas a protocolizar, etcétera.
y dentro de 3, 4 años que te revisen esa operación, pues resulta que ya es operación inexistente. Entonces, es más viable, digamos, ahora el reforzar operaciones inexistentes que las propias operaciones existentes. Todo por esta regulación tan estricta que se ha implementado en los temas como el que estás comentando, ¿no? Este artículo 49, donde esta atribución, pues es a auditores que muchas de las ocasiones el tema es que para cuando se hace una visita de inspección en ese rubro, pues hay que conocer bien la actividad de las empresas. Y la actividad de las empresas, pues no la puede conocer totalmente un visitador, ¿no? Hoy que vivimos en una hiperespecialización, donde están las cosas tan especializadas, pues no podemos decir si esto es viable, si este domicilio, si este otro no. Muchos de los trabajos hoy se hacen por medios electrónicos, ¿no, Carlos? Muchos de estos trabajos se hacen hoy, pues digamos que basta con una computadora a lo mejor para hacer muchas cosas y que pues el hecho de que solamente vean un escritorio con una computadora, pueden asumir que es una operación inexistente. Y esa es la reforma que estabas comentando e insistiendo en la preocupación, ¿verdad?, de este tipo de atribuciones, ¿no? Sí, va a ser a criterio, no hay un estándar de prueba, en fin, yo lo llamo respetuosamente licencia para matar. Pues Sí, sí, porque con eso matan una empresa, ¿eh? o Con eso sea, matan una empresa. licencia para matar y como bien dices tú, se va a prestar a resolverlo a billetazos. Es la verdad, es la verdad. O sea, Y oye, eso, ¿cuánto está dispuesto a pagar el empresario en ese momento antes de perder la operación del negocio? ujú, ujú, ujú. No va a Sí, alcanzar, no va a alcanzar prueba, ujú, ujú, porque lo ordinario no alcanza prueba, yo así les digo. O sea, la, o sea, simplemente existe o no existe. Es como la ujú, ujú, realidad. ujú, ujú, ujú. Es Sí, como no, la realidad. No hay, o y, sea, y es más acertadamente lo difícil. dices, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo acreditamos la materialidad de tantas cosas que se hacen en el día a día con la urgencia que representa hoy hacer un negocio, ¿no? Pero bueno, pues el tema también es que en el Código Fiscal, Carlos, tú sabes que se establece también ahí bloquear a los contribuyentes que pretendan dar de alta una empresa, ¿no? Si es Sí, que ellos tienen créditos fiscales pues ya determinados y firmes, ¿no? Y entonces, si pretenden dar de alta una empresa, estos como socios de esas entidades, bueno, pues entonces resulta que también se les va a bloquear. Lejos de que con esto se dé una apertura, una mayor economía, a que la gente esté realizando pues actividades y esté generando pago de impuestos en el día a día, pues lo que estamos haciendo es, con todo respeto, una serie de invitaciones a la economía informal, ¿no? Porque si llega alguien que, digamos, es una persona que está en la economía informal y le platicas de todas sus obligaciones y resulta que en la economía informal no le pasa absolutamente nada, ¿no? Pues entonces dice, bueno, pues aquí el tratar de cumplir sale peor que el no cumplir, ¿no? Hoy pareciera, Carlos, y no sé si tú estés de acuerdo con un servidor, que con tanta regulación pareciera que lo lícito es más difícil de hacer que lo ilícito. Lo sí, lícito es más difícil de hacer que lo ilícito. Y precisamente por eso, pues vivimos desafortunadamente en una serie de invitaciones y de una economía informal, porque lo ilícito, pues está muy fácil de hacer y lo lícito, pues es un acto titánico, ¿no? Ya tú lo decías, hay que contratar asesores, no puedes ya vivir como contribuyente simplemente aislado y a la buena fe, necesitas de asesores precisamente pues para saber hasta contestar un simple escrito de un requerimiento de Hacienda, por lo que estábamos platicando ahorita del 115 terno, para un requerimiento de una autoridad tienes que darle una revisada. Anteriormente lo revisaba, a lo mejor con todo respeto, el auxiliar que estaba en el departamento contable, lo hacía, lo presentaba. Hoy yo creo que hay que darle vuelta con 5 personas, porque no sea que al ratito te van a decir que estás indebida y maliciosamente dando datos falsos o documentos falsos, ¿no? Y eso no, pues es algo tan sencillo que se va a volver un verdadero problema, no, ¿no? no quería decirlo, pero el otro día dijeron, oye, este 49 bis, ya tenemos el 69B. Híjole, quién sabe cuál quiero, porque el 69 me permite al receptor acreditar la materialidad. En el 49 bis me obliga a autocorregirme automáticamente. Prácticamente, O sea, prácticamente. híjole, pues lo que no queríamos del 69B, ¿sí?
porque en este caso, pues la autoridad va a presumir igual, va a presumir eh, que los FDIs que emitidos, bueno, pues son falsos, ¿sí? Y el emisor tendrá que acreditar la existencia. Yo le llamo existencia porque nos hemos acostumbrado a hablar de materialidad cuando hay deducibilidad. Eh, Ujú. pero habla de, tendríamos que acreditar la materialidad y el receptor automáticamente, si aparece en la lista el emisor, pues ahí tú como experto litigante, oye, al receptor, ¿sabes qué? Autocorrígete, oye, pero sí fue real. No, 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 porque el Sí, otro no me mientras, acreditó, sí. el emisor, o sea, entonces, este tema de considerar falsos los FDI con aspectos generales, como sí lo teníamos desde el 69, y las operaciones, obviamente, que están, que no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, le quita la posibilidad al receptor de acreditar elementos materiales. En este 49 bis, no. En este 49 te autocorriges de manera directa. Ay, caray. Fíjate, o sea, esta visita domiciliaria express especial está muy, muy dura, ¿eh? Muy dura. Muy arbitraria, ¿no? Muy arbitraria. Muy Y, arbitraria. y sobre todo, pues dejando todo en la subjetividad, que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo acreditas la materialidad, ¿no? Y hay veces que lo acreditas con 40 toneladas de papel y hay veces que no lo acreditas ni con eso, ¿no? Entonces, Oye, el dejarlo a la suerte, pues eso, imagínate, me llega una revisión, me están presumiendo, yo tengo que acreditar materialidad de los comprobantes que yo estoy emitiendo y automáticamente si no tengo los elementos materiales para solventar o para desvirtuar esta presunción, entonces, ¿qué le voy a llamar a todos mis clientes? Es decir, sí, híjole, pues como no voy a pasar la prueba, pues vas a tener que autocorregirte. Ah, oye, mi padre, como decía mi padre, sangre, ¿no? Otra, pues sangre, pero suicidio, suicidio, sí, o sea, imagínate, entonces, no lo hemos visto de esa manera, pero yo tendría que tener la obligación permanente de que cada comprobante que yo expida, pues, cuenta con elementos de existencia y cuenta con elementos de materialidad. Si no, con operaciones rutinarias, normales, diarias, reales, existentes, permanentes, continuas. Otra, o sea, no lo estamos viendo de esa manera, pero este control, este costo de verificación, de materialidad permanente en la emisión, no solo ni no estoy hablando de acumular el ingreso, eso obviamente se da. No, en la parte de expedir comprobantes y que la autoridad se le ocurra presumir que los comprobantes son falsos. ¿Mm? pues sí. Y eso es reforzar precisamente el artículo 69 del código, porque al final el 69, pues tú mejor que yo lo sabes, que cuando empezó había unas listas enormes de listas negras y hoy cada día son más escuetas, 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 escuetas. Y bueno, es una forma sencilla, ¿no? Arbitraria, desde luego, pero pues Ya de no alguna sé manera cuál, de seguir ya no sé insistiendo en cuál el me da, tema de las operaciones sí, inexistentes, ya ¿no? no sé cuál me da más frío, si el 69B o el 49 bis. No, pues el 49 No, bis, sí, no, desde o luego. sea, Aparte en no, el no, otro te no. agarran mal, mal parado, ¿no? Sí, y tengo Sí, te agarran derecho mal parado todavía. en el 49 bis, ¿no? Claro, y tengo derecho a acreditar la materialidad en facultades de comprobación. Aquí va directo. O sea, ¿me entiendes? O sea, en fin, ay, sí, vamos a ponerle continuará porque no solo aprendemos mucho, sino lo haces muy sencillo, muy práctico, pero por supuesto nos espera un año complicado, nos espera un año complicado, pues Sí, qué no, desde mejor luego. que nos vayas preparando para esto, por supuesto, un extraordinario abogado que pues nos pueda acompañar en este proceso, en este tema de hacer empresa, no hacerlo solos, me parece, ¿sí? Porque Sí, así es. es la carrera del riesgo y hoy Ujú. más que, no, y hoy más que nunca, hoy se confirma que el ser empresario es vivir en la carrera del riesgo permanente,
Entonces, Ujú. pues no hacerlo solo, no lo hagas solo. O sea, tiene sus ventajas, pero tienes que acompañarte de expertos. Así que bueno, pues no tenemos ninguna duda. Así que mi querido maestro, mi querido doctor Silvino Vergara estuvo aquí con nosotros. Nos tenemos que ir, pero vamos a continuar con estos temas. Es tu casa, nos encanta que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, sí. muchas Gracias, Silvino, gracias. por hacer Te posible agradezco mucho la este invitación. conversatorio y gracias por enseñarnos y ponernos al día con estos temas que ya de plano así como que ya incomodan un poquito, pero que vamos a tener que adaptarnos a esto y aprender, por supuesto, a lidiar y a defendernos y a crecer, obviamente, en el tema de cumplimiento, de control, de verificación, de atención, o sea, todo este tema que no estamos viendo, pues ahorita sí vamos a tener que apostar más a la prevención más que a la corrección. Me parece que será Y así es. mucho más rentable, mucho más rentable. Pero ese convencimiento tiene que comprarlo el empresario, Sí. que muchas veces toma decisiones hasta que no tiene aquí, mira, el agua. Hasta que no tiene aquí el agua en el cuello, dice, ay, ok, vamos a hacer esto. Antes lo ve como costo, lo ve como ineficiente, lo ve como De innecesario, ineficacia, sí, 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 sí. ineficacia, como compartir el beneficio, en fin, como que aliarse cuando no es necesario, en fin. Hay que aliarnos, por supuesto, con los asesores. Entonces, qué mejor. Doctor Silvino Vergara Nava estuvo aquí con nosotros. Gracias, mi querido maestro y amigo. Gracias por hacer posible Muchas gracias. gracias a todos. Igualmente. Nos vemos próximo miércoles, ya saben, aquí en Conversando con Orfe. Gracias.